Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a hablar sobre las técnicas de persuasión o lo que es igual, la retórica de los cínicos, en este caso de la escuela cínica. Si no conoces la escuela cínica, por acá te voy a dejar un enlace para que puedas conocer un poco sobre los elementos que tienen que ver con esta visión del mundo, esta visión de la vida. Sin embargo, compartas o no compartas esa visión de la vida, los cínicos eran sin duda una escuela especializada en dejar mudos a los filósofos de las demás escuelas. Es decir, se especializaron mucho en retórica y en lo que hoy llamaríamos zascas, es decir, utilizar el discurso del otro para dejar al otro mudo. ¿Y cómo hacían esto? Principalmente los cínicos eran más dados a crear sentencias cortas, pero contundentes y no discursos largos, principalmente utilizando 4 herramientas. La primera, la parresía. La parresía significa a todo hablar, o lo que es igual, un hablar franco, un hablar sincero. Para que esto se entienda más fácil, es un hablar sin reglas de cortesía de por medio. Esto es algo bastante común dentro de las familias o dentro de los círculos de amigos muy cercanos a uno, pero fuera de ese acto de intimidad entre los hablantes, normalmente la gente se cuida en, si va a decir algo, decirlo con mucho tacto, para tal vez no herir susceptibilidades, etc. Por ejemplo, esto se ve fácil en estos programas, en estos shows televisivos, donde alguien canta y 4 de 5 jueces le dicen, lo haces muy bien, excelente, y normalmente dice, bueno, mira, lo has hecho mucho mejor, pero, y ahí viene un pero, y obviamente lo dice de una manera, te falta un poco vocalizar, y viene un quinto y te dice, ¿sabes qué? Mira, si estás trabajando en algo, mejor no abandones ese trabajo, porque si vas a vivir de cantar, te vas a morir de hambre. Ese tipo de decir lo que por lo menos pareciera creer el sujeto que lo dice es lo que se llama la parresía. Es decir, es la técnica en la que, independientemente que lo que se diga sea la verdad o la opinión, esto es irrelevante, se sienta que efectivamente se está diciendo lo que se cree. Incluso dentro de nuestras etiquetas sociales, muchas veces decimos, mira, te puedo decir la verdad, que es nomás decir, mira, ¿puedo decirte lo que pienso realmente o prefieres que te diga algo dulce que es lo que tú esperas oír? Por ejemplo, acá en América Latina, creo que Milei utiliza mucho esta técnica. Milei, el economista argentino, en donde te dice de frente, mira, tú eres te falta lectura, por ejemplo, es una de las frases más comunes. Y mucha gente lo cree, mira, a esta persona está hablando, le falta lectura en el tema. Y efectivamente, pues ese tipo de decir lo que se cree sin temor a caer mal, es lo que deberíamos de hablar como parresía. Igual repito, la parresía no tiene que ver con hablar con superiores jerárquicos. Lo que pasa es que al superior jerárquico es muy poco frecuente que la gente le diga realmente lo que cree para evitar, pues, de repente tener un conflicto el sujeto, es decir, perder el trabajo, ser castigado, etc. Pero también se refiere al tú a tú. Por ejemplo, Diógenes era muy famoso cada vez que se enfrentaba con otros filósofos. Así que no solamente se enfrentaba a Alejandro Magno o a cualquier superior, sino a iguales e incluso a personas que jerárquicamente en Atenas eran socialmente inferiores, desde el punto de vista de que eran o esclavos, o niños, o dependientes. Foucault fue un filósofo que desarrolló todo un tema relativo a la parresía, aunque yo me separo mucho de la visión que él coloca en la parresía, porque, por lo menos es bastante sincero en este aspecto, él dice que la parresía tiene una doble connotación. La connotación moral, como una virtud, y la connotación de procedimiento o técnica. Yo la veo como un procedimiento técnico eminentemente. Pero vamos a comentar lo que dice Foucault. Justamente en el corazón de esta cuestión es donde encontramos la noción de parresía. Este término se refiere a la vez, a mi juicio, a la cualidad moral, la actitud, el ethos, y al procedimiento técnico indispensable para transmitir el discurso verdadero a aquel que tiene necesidad de él, para constituirse en soberano en sí mismo. Sin embargo, voy a aceptar con algunos cambios la definición que él hace de parresía, porque creo que es bastante acertada. La parresía, el hablar franco, es esta forma esencial de la palabra del, es decir, aquí corrijo director y coloco cualquier persona. Es una palabra libre, no sostenida a reglas, liberada de procedimientos retóricos. Y realmente aquí es donde diferimos. Si bien es cierto que evita todos los elementos retóricos, lo sustituye precisamente por la acidez en decir las cosas, porque
aparente ser sincero, no importa si es sincero o no. Por ejemplo, aquí le doy uno de un programa que me gusta mucho, que se llama Los Tiburones versión norteamericana. El señor Wonderful, el señor Maravilla, es el que tiene la parresía encima, es el que dice, mira, ¿sabes qué? Vas a quebrar este negocio, esto, muéstrame el dinero, si no, no tiene sentido. Es el que habla de esa manera, rudo, e incluso siempre dice, no incentiven el fracaso. Si el negocio es malo, no lo incentives, dile la verdad. Este tipo de elementos sería la parresía, es decir, la forma en la que el sujeto logra convencer y logra crearse una especie de aura, es decir, una personalidad pública, es la parresía. Milley utiliza la parresía para crearse esta aura de persona sincera. Vuelvo y repito, no es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la escuela cínica, no es una virtud, es un procedimiento para crearte el concepto que implique dejar mudo a los otros, porque nosotros hablamos con este tipo de cuidados sociales. Así como la parresía es la libertad de la palabra, la anaideía es, ante los ojos cínicos, la libertad de acción. A ver, la libertad de acción a nivel retórico, a nivel de una discusión, implica crear dos elementos. El primero es el desconocimiento de las normas sociales. Por ejemplo, la idea de esto, recuérdense, que es descolocar al otro, es que no pueda sostenerse una argumentación. Por ejemplo, si la persona habla tú de forma extremadamente antisocial, simplemente bosteza. ¡Ah! Así, además, con la boca abierta. ¡Ah! ¿Por qué? Porque le estás dando a entender que es aburrido y descolocas al sujeto. Puedes hacer algo peor, puedes meterte el dedo en la nariz, por ejemplo, para molestar al sujeto. O ponerte a ver el celular, por ejemplo. Estos son elementos técnicos que le dicen al otro sujeto que no lo respetas, que no le importa. Y eso descoloca a la otra parte, porque normalmente estamos bajo las normas de educación del hablante y del oyente, pues si habló uno, pues al otro le toca, si habló este y tú lo escuchaste, pues tú aspiras que este otro pues tenga la misma cortesía contigo, que te escuche, pero no lo hace. Ese es el principio base, es descolocar al otro por la acción, no por la palabra. Y muchas veces eso implica también interrumpir al otro. Cuando estás en plena conversación y te interrumpo, si tú no estás preparado para esa interrupción que va a ser constante y permanente, el cínico te va a llevar a su juego retórico y simplemente vas a evitar poder concretar una idea porque te va a interrumpir cada idea y vas a tener que explicar otra. Así que esto es muy bueno saber que es una técnica retórica que viene desde hace más de 2000 años atrás. Así que no nos dejemos sorprender cuando la apliquen y se ve mucho en debates. La segunda visión de la anaidea es esta misma condición. No solamente es inutilizar el elemento social, sino además hacerlo con el fin de provocar al otro. ¿Y por qué provocar? Bueno, ¿cómo se logra provocar? Principalmente a través de la elemento de no reverencia, o lo que es igual, manifestaciones explícitas de no respetar al otro como un par. Principalmente porque lo que se logra es que el otro pierda el control y por ende al perder el control pierde el debate de antemano. Aquí ya no se está hablando de quién queda como grosero y quién no, sino quién pudo transmitir sus ideas completas y quién pudo convencer y persuadir a los que escuchaban y quién no. Para que esto sea posible tienes que tener mentalmente o estar preparados para el concepto de la adoxia. La adoxia es un bien o es una virtud, según Antístenes, y no es más que ser impopular, es decir, que tener mala fama o ser contrario a la fama. Y esto se ve reflejado principalmente en llevar una opinión contraria. Incluso Diógenes les decía, cuando la gente salía corriendo, por ejemplo, de un teatro, cuando salía de una obra, él trataba de entrar y cuando le preguntaban por qué vas en contra de la corriente, por qué vas en contra de la popularidad, él decía, no lo sé, solo soy yo. Es decir, normalmente el cínico tratará de buscar una opinión impopular o contrario a la mayoría. Incluso dirá que cuando ya la mayoría opina como él, es hora de revisar lo que él mismo está pensando. No es el único que lo hace, pero esto es importante tenerlo en cuenta porque posiblemente le dé alguna connotación a algún argumento inesperado precisamente por impopular. Ejemplo, si hay una película que le gusta a todo el mundo, yo puedo decir a mí no me gusta y explicar por qué no me gusta. Puedo ser sincero o no, pero es una técnica retórica cínica muy común. Por ejemplo, puedo decir hoy no me gusta el concepto de democracia. ¿Por qué no? Y entonces lo explico. Ojo, vuelvo y repito. No significa que sea insincero el sujeto, significa que el sujeto está preparado, busca opiniones contrarias a la popularidad, lo que es popular, precisamente para que ese sea el punto de discusión dentro
de una argumentación. Por ejemplo, si estamos hablando de X, Z o Y, buscar el elemento más impopular para precisamente crear mala fama, ser el malo de los argumentos, por decirlo de alguna manera. Es decir, crea la tendencia a escuchar lo que el sujeto tiene que decir, pues normalmente es diferente a los murmullos de la masa, por decirlo de alguna manera. Y el último es la coherencia. Para que los tres elementos anteriores tengan algún tipo de efecto retórico, tiene que haber coherencia. Coherencia en el sujeto. Por ejemplo, si yo digo, mira, te falta lectura, como dice Milei, por cierto, mucho, te falta leer. Y cuando la gente dice, ¿por qué no lees tú? Él dirá, porque yo ya lo hice. Y entonces, o te da datos duros porque lo leyó, no sé, en las cifras oficiales de la economía, o en la historia de la economía, por ejemplo, Argentina, te dice, pero mira, en 1800, y aquí está, y estas son la información. Es decir, yo ya leí antes de venir para acá. A nivel político, son pocos los políticos que mantienen una coherencia entre su discurso y su accionar. Por ejemplo, si yo digo que hay que ir en contra de los ricos, un elemento de incoherencia es me compré una casa en un barrio de ricos y una casa que solo pueden comprar los ricos. Así que yo que soy rico digo que hay que ir en contra de los millonarios del país o la ciudad, incluyéndome a mí. Entonces, obviamente ahí hay un nivel de incoherencia. Los cínicos no están diciendo que hay que elevar o señalar ese nivel de incoherencia, sino que por el contrario, que tú no tengas esos niveles de incoherencia. ¿Por qué? Porque cuando el otro te diga, oye, pero ¿cómo vas a hablar en contra de los millonarios si tú vives en una casa millonaria? Él podrá decir, perdóname, pero yo vivo en mi misma casita y tengo mi mismo carro. Vamos, el personaje este a mí particularmente, yo estoy en la antípoda de su visión política y me cae muy mal, por cierto, que es Mujica, el expresidente uruguayo. Sin embargo, por lo menos la imagen pública que él vende es que se mantiene en su misma casa y que es muy humilde, es decir, que no salió rico de la presidencia uruguaya. Si esto es cierto o falso es irrelevante. Esa es la imagen que ha logrado transmitir, por lo menos que ha llegado hasta mi país, que es Venezuela. Me dirán los uruguayos si es verdad o es mentira. Pero ese elemento que ante los ojos externos, es decir, que ante los ojos de los demás no haya incoherencia entre lo que digo y lo que hago, es lo que hace que el cínico sea un personaje muy creíble y muy bueno rebatiendo argumentos. En este punto, Foucault hace una mezcla entre la parresía y la coherencia, que ahí sí tendría que ver con la virtud de la escuela cínica. Vamos a ver qué me dice. Para que la parresía sea verdadera, tal es preciso que la presencia de aquel que habla se perciba en lo que dice, o dicho de otra forma, es necesario que la verdad de lo que dice pueda deducirse a partir de su conducta y de la forma en que realmente vive. Decir lo que se piensa, pensar lo que se dice, hacer que el lenguaje se corresponda con la conducta, esta promesa de compromiso está en la base de la parresía. En general, en este punto coincido con Foucault, aunque debo separar, y vuelvo y repito, Foucault está mezclando la técnica de la parresía con la virtud de la coherencia. La virtud de la coherencia sí es una virtud desde el punto de vista cínico. Es decir, la escuela cínica sí le importaba mucho que hubiera una coherencia entre lo que decías y lo que hacías. En fin, si utilizas estas 4 técnicas de la escuela cínica, es extremadamente difícil que no descoloques o que no le hagas un zasca a tu contrincante en una discusión donde se utilice la retórica. Debo aclarar que normalmente esta escuela no se caracterizaba por la dialéctica, es decir, no busca convencer al que está hablando, sino busca todo lo contrario, humillarlo o descolocarlo. Por consiguiente, lo que trataba de convencer era al público para que dejara de escuchar y seguir esa falsa visión, o para que estos sujetos lo siguieran a ellos, es decir, a la escuela cínica como la escuela que tenía la filosofía de vida más acertada. Si ha llegado hasta acá, muchas gracias, y este es el momento en el que quiero agradecer a mis Patreon por apoyar este canal, y aquí están ellos: Humberto On, Eva García Franco, Arturo López, David Garay, Rocío Cori, Luis JAJL, Javier Aguirre, Paco Media Aldea, César Márquez, Marcos, Alfonso, Leonel V. Rojas, Patricio Dorantes, Duracero y Joaquín López. Dicho esto, si has llegado hasta acá, ya YouTube debe estarte colocando 2 videos por acá para que sigas viendo contenido del canal. Quiero invitarte a mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Te invito a suscribirte a mi canal, a activar la campanita para que se te notifique cuando hagan videos nuevos. Y bueno, es todo por hoy.
sapere aude y hasta luego.